Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a repasar un poco cuál es la situación actual de Bitcoin tras las últimas horas. Como veis, seguimos sin ver mucho movimiento, pero hay algunos eventos interesantes que me gustaría comentar en el vídeo de hoy. Antes que nada, quiero repasar la situación en el gráfico de 4 horas, porque aquí sí que podríamos estar estableciendo un esquema y me gustaría también analizarlo en este vídeo. Así que bueno, en este caso, después de salir de este otro esquema que teníamos en el pasado, además este fue un esquema en el que no tuvimos la oportunidad de posicionarnos, desgraciadamente porque no tuvimos evento de limpieza, a no ser que se confirmase en unos cuantos días, que de momento pues bueno, no nos podemos anticipar tanto el mercado, pero lo importante es que si diésemos por finalizado este esquema, y esto lo tendremos que dar por finalizado como un esquema de acumulación, esto sobre todo por la fortaleza que veíamos al ver que el precio no conseguía alcanzar la parte baja del rango. Pero si consolidásemos esto como un esquema de acumulación, lo que estamos a la espera de ver aquí es básicamente otro esquema de reacumulación, y aquí sería donde nos podríamos posicionar al alza si se diese la oportunidad, obviamente. La cosa está en que en este gráfico de 4 horas veremos cómo, hay algunas cosillas que me gustaría comentar. Lo primero fue este movimiento en el que, primero sí que se detuvo el precio, tuvo aquí una caída un poco más fuerte, pero enseguida reingresó en lo que es la zona de valor. Lo importante aquí es ver que esta recuperación en V sí que denotaba cierta fortaleza en el movimiento, pero a partir de aquí pues tampoco hemos visto mucha fortaleza. Como veis, estuvo bastante tiempo en la parte baja de lo que es el rango y luego volvió a alcanzar la parte alta. Luego tuvo aquí un movimiento intentando alcanzar la parte baja, pero no tuvo la suficiente presión bajista, y aquí esto sí que sería una señal positiva desde mi punto de vista, una señal de fortaleza. El peligro, y donde yo considero que está un poco el movimiento de indecisión, es justo en toda esta zona de aquí, que es la que hemos estado intentando operar en estos últimos días. Sobre todo porque en caso de haber intentado consolidar esta ruptura, lo suyo hubiese sido que hubiese sido por encima de la zona de valor, ¿vale? Por toda esta zona de aquí, de igual forma que lo intentó hacer en este movimiento. ¿Qué sucede? Que estamos viendo cómo está rechazando mucho Bitcoin esta zona, y además hemos reingresado dentro de la zona de valor, con lo que en el gráfico de 4 horas sí que tendríamos más disposición en este caso de buscar otra vez la parte baja del rango, que en este caso estaría sobre los 22.480. ¿Qué sucede? Que esto es lo que estaríamos buscando en este caso en el gráfico de 4 horas en un inicio. Pero a lo que tenemos que estar atentos en el gráfico de 4 horas es, si llegásemos a perder la parte baja del rango, a ver cómo reacciona luego el precio a estos niveles, sobre los 22.000. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se podría dar el evento que nos confirmaría la reacumulación, y en el retest a lo que es la parte baja del rango tendríamos que estar buscando compras, ya que tendríamos una sacudida que además confirmaría con un test en la parte alta del rango anterior, y con esto nos daría un buen objetivo alcista. Esto todavía no lo podemos confirmar, porque para ello primero hay que visitar las otras zonas operativas que tenemos por el camino, como por ejemplo los 22.470. Entonces, eso sería un poco la perspectiva que yo tengo en el gráfico de 4 horas, sobre todo tras ver estas limpiezas que tuvimos, este reingreso en el rango, y a partir de aquí faltaría ver que demuestre fortaleza en el movimiento bajista. Luego ya pues analizaremos, si llegas a esta zona, pues cómo está actuando la acción del precio. Pero como veis, hasta entonces todavía podría quedar bastante tiempo, y tampoco es cuestión de adelantarse demasiado a los acontecimientos, porque igual ni suceden. Pero yo os comento un poco también la visión en el gráfico de 4 horas para todos aquellos que me preguntáis por timeframes más altos. ¿Cuál es el problema? Que, si yo quisiese hacer análisis todos los días, 2 análisis de gráficos de 4 horas, es que literalmente veríamos 2 velas de cambio. Y eso considero al menos que no tiene mucho sentido, o por lo menos en ese caso haría un análisis y ya, para que deje cierto recorrido al gráfico de 4 horas. Es que incluso en una hora, de un análisis a otro, hay escasas, no sé si son 7-8 horas, más o menos. O sea que es que no da tiempo a que el desarrollo del movimiento te diga nada. Entonces, de vez en cuando iremos revisando timeframes más altos, pero no vamos a estar todos los días revisando el timeframe de 4 horas,
Porque es que diría lo mismo todos los días y 2 veces al día diciendo lo mismo creo que no tiene mucho sentido. Es por eso que estamos revisando en este caso últimamente gráficos de 4 horas, de 15, disculpadme, 15 minutos además. La cosa está en que esto es lo que podemos operar en el corto plazo y precisamente por esto es por lo que hago los análisis, 2 análisis al día y son análisis en timeframes bajos porque es lo que se podría operar en las próximas horas. Dicho esto, vamos a analizar ahora el movimiento que tenemos para ver pues un poco cómo está la situación en este caso. Dentro del rango que venimos observando desde ayer, estamos desarrollando este otro rango pequeñito, que es justo en el que estamos buscando nosotros la oportunidad operativa. ¿Qué está sucediendo en este rango? Pues bueno, vamos a hacer así un poquito de zoom y analizar paso por paso. Teníamos el movimiento lateral, ¿vale? Eso ya para empezar aquí nos da la oportunidad de desarrollar este esquema. ¿Cuál es el problema aquí? Que en un primer momento lo que estamos intentando buscar es una continuación bajista, teniendo en cuenta que venimos de este movimiento, pues lo que esperamos es a ver si se da una redistribución en esta zona. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. La cosa está en que en estas últimas horas hemos tenido un evento de sacudida por parte de, en este caso, los long. Han venido a liquidar gran parte de los long que estaban por debajo del mínimo. Como veis, pues han limpiado toda esta zona y luego han tenido un par de test en estos niveles. Esto es interesante porque aquí sí que nos podríamos poner en disposición de quizás buscar longs. Pero hay algunas huellas que no me están gustando y por lo que yo en este caso no he buscado long y me esperaré a ver cómo reacciona el precio a la zona de la parte alta del rango, sobre los 24.300. ¿Por qué digo esto? Porque, como podéis estar viendo, Bitcoin, a pesar de haber tenido unos cuantos intentos de buscar la parte alta del rango, no ha tenido la suficiente fuerza, en este caso, la suficiente presión compradora para llegar a estos niveles. Y después de esta limpieza, sobre todo, lo que esperamos es que muestre fortaleza el movimiento, para entonces tener en cuenta que probablemente estemos viendo una acumulación en esta zona. Otra cosa que va un poco en sintonía con la acumulación es que en este caso estamos viendo cómo el volumen desciende en estos últimos minutos, horas. Entonces, bueno, sí que tendríamos en este caso quizás algunas huellas más por parte de lo que es una acumulación, pero el no estar viendo fortaleza en el movimiento después de los testeos a la parte baja del rango me deja ciertas dudas. Entonces, aquí yo creo que lo suyo sería intentar pues ver cómo reacciona el precio a la zona de los 24.300, ya que ahí será donde veamos si de verdad estamos en una acumulación o si, en caso de que tengamos una limpieza, estamos en disposición de buscar shorts, que como os dije en el vídeo de ayer, esto es un poco el escenario principal que tengo, a ver si conseguimos limpiar toda esta zona de shorts y a partir de aquí ya tendríamos la oportunidad de buscar pues la oportunidad nuestra de entrar en short tras la sacudida. Como veis, todavía no hemos limpiado ninguna de las zonas en las que teníamos liquidez en el día de ayer, con lo que, bueno, no hemos tenido tampoco sacudidas, a no ser que considerásemos esto la sacudida principal, pero la sacudida grande no ha llegado desde mi punto de vista, o al menos la que yo estoy buscando, porque como veis todavía queda bastante liquidez por aquí que luego revisaremos en The Kingfisher. De todas formas, lo que os digo, esto es una sacudida y por lo tanto debemos tener ahora mismo prioridad de buscar niveles operativos más altos. Pero si llegamos a la parte alta del rango, porque bueno, igual alguno ha intentado comprar en la parte baja y puede aprovechar este movimiento. ¿Se podría aprovechar? Sí, aunque como os digo, esto que estamos viendo, que no alcanza la parte alta del rango, a mí personalmente no me apetece operar estas cosas, ¿vale? Estoy viendo debilidad en el movimiento a pesar de lo que ha sido el movimiento de limpieza. Por eso mismo lo que voy a esperar es a ver si se da este evento de sacudida y a partir de aquí ya buscaría yo shorts, porque además hay que tener en cuenta que estamos viendo el VWAP semanal justo sobre la zona de la parte alta del rango, con lo que sería una doble resistencia y doble confirmación para buscar shorts en esta zona. Si viésemos lo siguiente, si vemos que Bitcoin sube, retrocede y consolida por esta zona, pues de igual forma no vamos a ser tontos y nos vamos a quedar esperando shorts. Vamos a intentar buscar longs porque ya de por sí esto nos mostraría cierta tendencia, en este caso a acumular, pero con esas dudas de la fortaleza. Pero obviamente si vemos esta ruptura con fuerza y una consolidación, aquí no nos vamos a quedar quietos y lo que vamos a buscar son longs, buscando la parte alta del rango otra vez sobre los 24.891.
Si buscásemos shorts, los objetivos a corto plazo serían primero para proteger la entrada a partir de los 23.890 y el siguiente objetivo sería sobre la zona de los 23.600. Ahora bien, si llega a esta zona yo creo que podría caer un poquito más incluso, así que bueno, podréis apurar un poco más este take profit, ya que tendríamos liquidez sobre los 23.500. Y si vamos a buscar y si el precio va a caer, no si va a caer, si cae, lo más probable es que también busque esta liquidez aprovechando el movimiento. Así que bueno, se podría extender un poquito más el take profit hasta esta zona. Pero bueno, esas serían un poco las proyecciones que yo tengo para las próximas horas y un poco los escenarios que estoy planteando. Dicho esto, vamos a revisar lo que son los indicadores para apoyarnos un poquito más en nuestro análisis. Bien, ahora mismo en Bookmap no estamos viendo tampoco muchas zonas en las que veamos pues volumen de compras o de ventas. Vemos que sí que por parte de las compras hay un poco más de volumen, como por ejemplo tenemos zonas de compras en los 23.800, 23.600 y 23.500 sobre todo. Pero aquí había más soporte en el pasado y se han retirado estas órdenes en las últimas horas. No sé, en un primer momento no veo ni zona de techo ni zona de suelo. Creo que ahora mismo el movimiento se podría ir a cualquier dirección y es por eso mismo que en este caso yo estoy un poco más esperando a ver si se da una oportunidad operativa más clara. La cosa estaría en ver si en las próximas horas llega a salir alguna de estas órdenes, o mejor dicho, zona de órdenes de compra o venta que puedan frenar el movimiento y ya entenderíamos como eso, como un posible techo o suelo. Para esto, pues obviamente si no tenéis la herramienta de Bookmap no lo vais a poder ver, pero bueno, ya para la noche haré la actualización y ahí veremos a ver si se ha dado en este caso alguna zona interesante que comentar. Porque bueno, haciendo un poco más de zoom, ahora se está moviendo un poco el mercado, pero así en general la verdad es que no hay nada claro. O al menos aquí en lo que es el gráfico de Binance futuros, pues no estamos viendo ninguna zona de acumulación ni de distribución en lo que es el corto plazo, ¿vale? No es una zona de techo ni de suelo. Lo que vamos a revisar ahora es el Bookmap Web, porque ahí tenemos el order book de diferentes exchanges y aquí vemos pues un poco lo mismo. ¿Vale? Veíamos algunas órdenes en estos últimos minutos sobre los 23.000, bueno, 24.000 prácticamente, que intentaban defender un poco al precio en esa zona. No ha sido un volumen comprador muy fuerte tampoco, y como veis en el corto plazo no tenemos ninguna zona de techo suelo muy cerca. Tenemos en los 24.500 un poco de volumen vendedor, en los 23.500 también un poco de volumen comprador, pero nada destacable, o sea, nada que ver como por ejemplo lo que había aquí en los 24.000. Como veis, yo creo que resalta bastante el volumen de compras que había aquí. Lo que sí se mantiene es en los 25.000 y en los 25.200, que esto es algo que comentábamos ayer y ya días atrás comentábamos cómo en esta zona están vendiendo bastante. Pero bueno, habrá que ver eso en qué acaba, cuál es el desenlace. Bien, en este caso no hay mucho más que comentar, así que vamos a lanzar el mapa de liquidaciones y vamos a revisar también los CVDs. Por parte de los CVDs, sinceramente, en la mayoría no hay mucho que comentar. Desde Coinbase han estado acumulando con un poco de agresividad en este último movimiento. Como veis, está lateral el precio, pero ellos han estado aumentando. En este caso, el CVD va subiendo. Y por parte de Binance y FTX no hay nada que comentar, porque están siguiendo al precio. Lo que sí me sorprende es que desde Bitfinex siguen descargando spot. Este pequeño movimiento alcista lo han aprovechado para seguir vendiendo. O sea, mirad el volumen delta, como la mayoría de lo que se ve es rojo. Y lo que intuimos aquí con el CVD cayendo es que pues siguen descargando spot. No están acompañando los movimientos alcistas y en este caso entendemos que los institucionales que operan allí no consideran que el precio vaya a subir. Bien, para finalizar con el análisis vamos a ver un poco por dónde está la liquidez. Tenemos en este caso un poco de liquidez por encima de donde estamos ahora, por la parte alta del rango, sobre los 24.200. Tenemos también liquidez en los 24.600. Mucho cuidado con esta liquidez porque en caso de tener esa limpieza que esperamos por la parte alta, podría incluso alcanzar estos niveles. O sea, que no sorprenda si llega más allá de los 24.500 porque hasta los 600, casi 700 habría liquidez interesante. Luego por parte de los long también tenemos liquidez desde los 23.400 hasta los 23.000 y luego bueno, en adelante pues también hay más clusters, pero bueno, eso sería como la zona en general donde yo considero que más liquidez hay. Dicho esto, espero os haya gustado el análisis y nos vemos en el próximo.